Hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todas las personas que me siguen. Si aún no estás suscrito, por favor, dale click en la campanita. Hoy veremos un video de cómo conectar Google Looker Studio, antes llamado Data Studio, con Apsheet. Looker Studio es una plataforma gratuita que nos permite crear dashboard interactivos y mostrar la información, graficar la información de una manera muy interesante. Vamos a ver cómo vamos a conectar Looker Studio con nuestra aplicación que ya tenemos de ejemplo. En la descripción del video van a encontrar la aplicación para que la puedan copiar. Y vamos a ver que tiene una base de datos de 10.000 registros. Esta base de datos la descargué de manera gratuita. Les voy a dejar un link donde ustedes pueden descargar bases de datos para hacer pruebas. Todo esto es información de pruebas. Es una base de datos de ventas y lo que hace es guardar información de ventas por países, por tipo de producto, con unas fechas de envío, costos. Esta base de datos es de 10.000 registros, ustedes pueden descargar hasta de 5 millones de registros, pero pues Apsheet no lo va a soportar. Apsheet soporta hasta 100.000 registros. Ahora lo que vamos a hacer es desde nuestra aplicación Apsheet, es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Yo lo estoy haciendo desde incógnito porque cuando lo traté de hacer desde mi cuenta de Google, desde mi navegador normal, como tengo varias cuentas en las que he iniciado sesión de Google, cuando yo le doy aquí crear reporte, él va a ir a Looker Studio y me va a crear un archivo. Cuando él va a crear ese archivo en la cuenta, se va a dar cuenta que no concuerdan las cuentas en la que va a crear el archivo y la cuenta de Apsheet. Entonces ahí ya les va a lanzar el siguiente error. Entonces, ¿qué les recomiendo? Créenlo en una ventana de incógnito, se van a la tabla en donde queremos darle crear el reporte y le vamos a dar Create Report. Él aquí nos va a abrir la cuenta de Looker Studio con la que estamos logueados obviamente y nos va a crear ese reporte ahí trayendo todos los datos que tiene desde Apsheet. Aquí podemos ver que ya nos abre Looker Studio y nos trae unos gráficos de muestra y nos trae la información que logró captar de allá. Lo primero que debemos hacer es corroborar que los tipos de datos que están aquí, que trae por defecto, estén bien seteados. Entonces, por ejemplo, canal de ventas es de tipo texto, costo es de tipo número. Es muy importante que si una de estas columnas no tienen el formato que es, vamos a ir aquí a recursos, le vamos a dar gestionar las fuentes de datos añadidas y aquí le damos a editar. Desde aquí, en caso de que ustedes creen una columna nueva en el Excel o en el Apsheet, que puede ser una columna virtual, y necesiten que se refleje aquí, aquí lo pueden venir a hacer y actualizan la base de datos de aquí. Desde aquí actualizar los campos. Esto es como en Apsheet regenerar la tabla, básicamente es lo mismo. Entonces desde aquí ustedes le dan regenerar y él nos detecta si hay columnas nuevas y aquí podemos darle el formato o el tipo a cada columna. Esto es lo primero que debemos hacer. Ahora ya tenemos nuestros datos aquí, vamos a empezar a importar gráficos. Vamos a hacerle primero un chequeo a nuestra base de datos para saber con qué tipo de datos contamos, que no lo hice y es lo primero que debemos hacer, es chequear con qué tipo de datos contamos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos la región, tenemos el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, la localidad, tenemos el grupo, la prioridad, la fecha de la orden, el canal de ventas, el país, el tipo de producto, precio unitario, costo, ingresos total, costo total y utilidad total. O sea que con esta base de datos podemos sacar una buena información, por ejemplo, para una empresa que quiera ver en qué país más están consumiendo sus productos, en dónde se están vendiendo, cuál es el vendedor que más vende, cuál es la región, mapas de calor, barras, líneas de tendencia. Todo eso lo podemos hacer con Looker Studio. Y vamos a guardar porque si se va al internet, si se desconecta o algo, van a perder el archivo. Vamos a dar confirmar y guardar. Esto lo podemos borrar, por ejemplo. Entonces, nos dicen que queremos ver, por ejemplo, los ingresos de venta por país en un gráfico de mapa de calor. Le vamos a dar mapa de calor, vamos a seleccionar los campos. El peso que le vamos a dar, la métrica que le vamos a dar a los mapas de calor sería el ingreso total, la suma de todos los ingresos totales, que automáticamente nos va a decir en qué países más nos están comprando por medio de un mapa de calor. Ahora, en barras que nos diga cómo son los ingresos de estos países. Entonces vamos a ponerle unas barritas acá, le vamos a decir lo mismo, la fecha de la orden, el país y la suma del ingreso total, ya nos detecta que lo estamos haciendo. Estas barritas también se pueden organizar, estos nombres de aquí se pueden organizar fácilmente según el orden, por ejemplo, de los ingresos de mayor a menor. Entonces lo organizamos acá donde dice ordenar, ordéneme por ingreso en orden ascendente, ¿sí? O en orden descendente. También podemos organizar, por ejemplo, por el nombre del país, alfabéticamente, como ustedes quieran. Se puede establecer un periodo determinado o un periodo personalizado y se pueden agregar filtros. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden incluir o excluir registros de la tabla. Por ejemplo, excluyanme un país o excluyanme un tipo de producto que sea igual a tal valor. Y todos los datos que se van a mostrar en ese gráfico, pues van a entrar primero por ese filtro. Entonces ese filtro se puede utilizar para muchas funciones. También podemos ver que cuando seleccionamos una barrita de estas,
todos los gráficos van a comportarse dinámicamente de acuerdo a esa barrita que seleccioné. Por ejemplo, aquí seleccionamos Malawi, vemos que nos muestra en el mapa cuál es esa zona, nos muestra está graficando por prioridad, cómo han sido las prioridades de esos pedidos que nos han hecho. En este caso está trayendo todos con las fechas de orden desde el inicio al fin. Y cómo han sido los tipos de las ventas. El 50% ha sido offline y el 50% ha sido online. Entonces, aquí vemos cómo los gráficos son dinámicos con AppSheet. Esto también lo podemos, con Looker Studio, y esto también lo podemos configurar aquí. Si los gráficos van a ser interactivos o no, lo podemos configurar, porque a veces puede que yo necesite que un gráfico no se comporte de X manera cuando toco una columna, por ejemplo, de otro gráfico. Ahora, por ejemplo, queremos saber un total de ingresos en general, de todos los ingresos que se han tenido. Entonces le vamos a dar aquí cuadro de resultados, añadir gráfico, y le damos cuadro de resultados, lo seleccionamos, le vamos a decir que lo mismo, el periodo sea entre una fecha de orden, que sea la fecha de orden, la métrica sea los ingresos totales, acá podemos ver que son 13.500.000, vamos a agregar otro gráfico y también sería el costo total, ha tenido un costo de 9.400.000 y le podemos poner una utilidad total. Utilidad total. A estos valores les podemos dar un estilo, por ejemplo, hacer la letra más pequeña, todo esto lo configuramos desde acá, desde el estilo. El color de la letra, por ejemplo, yo los ingresos quiero que el gráfico esté en verde. Puedo configurar el tipo de letra, si está centrado o no, el tamaño. Por ejemplo, acá le configuramos el estilo, el color rojo a este, y a este le podemos poner un color azul para ver la utilidad, y un poquito más grande, por ejemplo. Ya para darles un orden, ustedes pueden ver ejemplos. Por ejemplo, yo me encontré un dashboard aquí de ejemplo y lo puedo hacer así o como ustedes quieran, según la información también que quieran graficar. Listo, ya tenemos este tipo de gráfico. Podemos también insertarle ahora un gráfico de anillos. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, por la prioridad. Vamos a ver por qué porcentaje de prioridad son los pedidos. Entonces aquí le decimos que la dimensión sea prioridad, también un periodo en la fecha de la orden, y que la métrica sea los ingresos totales. Todo lo estamos haciendo con base a los ingresos totales. Esto lo podemos organizar, podemos bajar un poquito. Entonces aquí podemos ver que la prioridad C, casi todas están por iguales, ¿sí? Prioridad C, H, L o M. Ahora más bien vamos a seleccionar no la prioridad, sino el tipo de producto, porque esa prioridad casi no nos da información, pues no sabemos cuál es la C y cuál es el tipo. Entonces vamos a decirle aquí por tipo de producto. ¿Cuál es el tipo de producto que más se vende? Aquí podemos ver que el producto que más se vende es este con el 21.7%, le sigue este del 20%, Office Supplies. Vamos a insertar ahora un gráfico, por ejemplo un indicador como este, que nos muestre la utilidad total. Aquí ya está, para que también sepan cómo se usa. Es lo mismo, todo se configura desde acá, el dimensión y la métrica. Vamos a agregar un gráfico, por ejemplo, de rectángulos. Arriba ya vimos por porcentaje la categoría de los productos, por tipo de productos, pero aquí podemos ver también por tipo de producto en tipo de gráfico rectángulo. Algo que ustedes también pueden hacer es añadir controles. Por ejemplo, yo aquí puedo filtrar entre una fecha y otra. Todos estos gráficos de acá, toda esta información de aquí la puedo filtrar añadiendo un control de selección de periodo. Entonces si yo selecciono un año, por ejemplo el 2010, estos datos son un poquito viejitos, y selecciono el año del 2010 al 2011, al 1 de febrero. Y aquí podemos ver que entonces los ingresos cambiaron, el costo total y la utilidad también cambió. Ya los productos con las categorías son otras, pues según las ventas de ese periodo de tiempo, y todo funciona con base a la selección de tiempo que yo le ponga acá. Hay otros tipos de controles como listas desplegables. Ustedes aquí también pueden usar listas desplegables y esa información filtrarla según los datos que ustedes pongan acá. Por ejemplo, yo quiero filtrar por prioridad. Quiero sacar todos los de la prioridad C y la M. Entonces todos los datos que van a filtrarse en el informe son los que tienen que ver con la C y la M. Podemos ver que en el canal de ventas, en la online fue el 51%, y aquí fue el 48%. Las categorías la prioridad C y M tuvieron estos porcentajes. Las zonas donde más se vendió con estas categorías fueron estas. Estos son los ingresos que se tuvo por país.
estos son los porcentajes de la categoría que más se vendió y esta es la utilidad total que me dejó el ejercicio. Si ustedes quieren agregar otra fuente de datos, también lo pueden hacer. Le dan aquí añadir datos y tienen una cantidad de fuentes de datos que pueden agregar. Los datos los pueden agregar directamente desde el Excel, pero como la idea es integrar AppSheet, la idea es que desde Looker Studio ustedes puedan llamar incluso columnas virtuales y formulaciones que se hagan allá, que a veces sean muy complejas o que sean directamente con AppSheet, las pueden llamar acá. Pero tienen una cantidad de fuentes de datos, MySQL, también pueden ustedes acá integrar datos con MySQL, con diferentes fuentes de datos. Ahí está para que las exploren. Listo. Entonces yo aquí también, si digamos esta hoja me quedó muy pequeña, le puedo dar añadir página y agregar una nueva página para seguir agregando gráficos. Esto me genera un link. A veces cuando ustedes quieran ver la información actualizada, si hubo un cambio en la base de datos o algo, le dan aquí actualizar datos y él vuelve y arrastra todos los datos de la base de datos. Desde aquí ustedes también pueden compartir por medio de un enlace y vamos a obtener el enlace del informe para ver cómo lo vamos a llamar desde AppSheet. La idea es que yo desde un botón desde AppSheet lo oprima y él me abra de una vez este informe ya listo para visualizar. Entonces nos vamos a venir a AppSheet y aquí tenemos la base de datos de ventas. Por aquí está la base de datos de ventas. Vamos a crearle un botón aquí flotante que cuando yo le pulse ahí me lleve directamente al informe. ¿Cómo lo hacemos? Le damos a agregar acción. Vamos a crear una nueva acción que se llame ver informe Looker. Vamos a decir que está en la base de datos ventas y que va a ser una función externa de abrir un sitio web. Le vamos a poner el objetivo, el que tiene que abrir es el link de Looker, lo ponemos entre comillas y ahora le vamos a decir que lo muestre primario. Podemos ponerle aquí un chart. Vamos a guardar y estamos en nuestra base de datos de ventas. Estamos aquí analizando la información, pero si yo quiero ampliarla por medio de un informe, le doy aquí y él nos abre automáticamente nuestro informe ya listo para filtrar por datos, filtrar por fecha y ver toda la información aquí. Básicamente este es un recorrido rápido por Looker Studio, tiene muchas más funcionalidades, se puede integrar con muchas más plataformas. Les hago un recorrido básico para que saquen sus primeros gráficos, para que los puedan llamar desde AppSheet. Desde aquí ustedes también pueden crear campos formulados tipo columnas virtuales desde AppSheet y se crea con una formulación que ellos tienen. También hay unas fórmulas, por ejemplo la sum, tienen diferentes fórmulas. Aquí podemos ver, sustraer, hacer consultas. Se pueden guiar con la documentación de Looker para ver qué tipo de fórmulas pueden hacer aquí, pero también pueden hacer campos calculados como las columnas virtuales de AppSheet y trabajar con estos campos. Ustedes también pueden configurar la página desde aquí. Aquí pueden crear una nueva página como lo vimos ahorita. Pueden duplicarla o eliminarla. Configuración de la página actual, gestionar las páginas. Aquí podemos darle el nombre, por ejemplo, esto que se llame informe 1 y aquí informe 2. También pueden configurar lo que es el estilo de la página, el tamaño, configuración de la página actual. Aquí en el estilo ustedes pueden configurar qué tamaño del lienzo quieren, si es tamaño carta, horizontal, vertical o un tamaño personalizado. Es muy versátil. La verdad me pareció una herramienta muy fácil de usar, muy fácil de integrar. Solamente con hacer un clic ustedes ya tienen sus informes. Espero que este video les sirva, muchachos, que lo pongan en práctica y nos vemos en un video nuevo. Muchas gracias.